Estamos siguiendo una secuencia, apenas la empezamos la vez pasada, una secuencia de enseñanzas que hemos titulado Espiritualidad Genuina y Saludable. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto algo de eso, espiritualidad genuina y saludable. Y bueno, es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo que para ustedes, hermanos, esta palabra pueda edificarlos, así como yo he sido edificado por esta palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. O sea que si ella tiene dos filos, que corta para allá, pero corta para acá también, ¿verdad? Corta para acá. Primero cortó para acá. Nuestra intención, ya lo dijimos la vez pasada, es, hermanos queridos, con mucho cuidado lo digo, es hacer una crítica. Crítica no es una mala palabra. Sí tiene una mala connotación desde nuestra cultura. La vez pasada explicábamos que la palabra crítica viene del griego anacrino. Anacrino es una palabra griega que significa discernir, examinar. Aquí en la Biblia se traduce como juzgar, pero juzgar no es condenar, sino examinar, ¿verdad? Como un juez le traen al acusado y de una vez no dicta sentencia, sino que él primero debe examinar las pruebas que presenta la fiscalía, que es la parte acusadora, y la parte defensora, y el juez debe examinar, debe discernir todas estas pruebas para poder tomar y hacer un veredicto. Entonces, nosotros queremos hacer una crítica, es decir, un examen. Queremos hacer un examen sobre el modelo cristiano de la actualidad. Entre nosotros los evangélicos, y a propósito la palabra evangélicos, es una palabra que se ha designado a todo aquel que no es de la iglesia tradicional. Es decir, que ya no comulga con la iglesia tradicional, se le ha llamado evangélico. Y esta palabra viene porque se predica o se basa su creencia en los evangelios. La Biblia tiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos 4 evangelios nos cuentan la historia del Señor Jesucristo. Algunos de esos evangelios nos hablan de su nacimiento, de su niñez, nos habla de su ministerio, los milagros que hizo, las sanidades, también sus enseñanzas, pero sobre todo su pasión y muerte. Y esa fe en esa muerte de Cristo es lo que realmente a nosotros nos hace salvos, nos da vida eterna. Amén. Bueno, entonces, pero dentro del mundo evangélico, pues claro que ahí el que no entiende esto, y nosotros por eso lo estamos explicando, porque estamos grabando estos mensajes con el fin de subirlos a YouTube, subirlos a Facebook, subirlos a Instagram, para que otras personas también puedan ser edificadas y puedan aprender de la palabra de Dios. Y nosotros explicamos esto para que aquellas personas que no conocen bien todo este lenguaje y la parafernalia evangélica, nosotros debemos ser cuidadosos en lo que decimos. Entonces, dentro de lo que es el mundo evangélico, ahí también están algunos grupos que se conocen más específicamente como Testigos de Jehová, el grupo adventista, incluso los mormones. Son grupos que no tienen que ver con lo que nosotros sabemos, conocemos y llamamos la sana doctrina. Y como nosotros pretendemos dar a conocer la sana doctrina, por eso hemos escogido este tema, el tema de espiritualidad genuina y saludable, para hacer esa distinción, ¿verdad? Para hacer esa distinción. También dentro del mundo evangélico existen varias congregaciones, unas de ellas son bíblicas, que son muy solemnes, y también son hermanos en Cristo, y los amamos, los respetamos y los admiramos, pero ellos se cohíben de algunas, o de creer en la manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros hoy día. Entonces niegan la actividad de algunos dones espirituales y de algunos ministerios, como por ejemplo la profecía y el hablar en lenguas y estas cosas.
Por lo tanto, a medida que avancemos en nuestro tema, esto no vamos a poder agotarlo en un solo sermón, nos va a tomar varios sermones. Cada vez que el Señor en su misericordia me permita estar aquí, vamos a hablar de este tema. Pero hay hermanos que son bíblicos, son muy solemnes, y hay hermanos que el otro extremo se conoce como las iglesias pentecostales. Se dice así, pentecostales, porque viene de la palabra Pentecostés, que es una palabra que está en la Biblia. La Biblia habla del Pentecostés como una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua, y todos sabemos por lo que hemos estudiado la palabra de Dios, que el Señor Jesús muere en una Pascua, y Él dura apareciéndose a sus discípulos 40 días después de que resucita. Y la palabra Pentecostés, el significado son 50 días después de la Pascua, Pentecostés. Pero el Señor Jesús a los 40 días asciende y les dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, que esperen la promesa del Espíritu Santo. 10 días después, en plena fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los hermanos que estaban orando unánimes juntos en el aposento alto. Eso lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Y desde ese día para acá se inicia la obra de la edificación de la iglesia. De esa palabra Pentecostés es que algunos grupos evangélicos han tomado la licencia de la manifestación de los dones, creen en la obra del Espíritu Santo a través de los dones o a través de los carismas. Incluso hubo grupos evangélicos que se llamaron carismáticos, y hay un sector de la Iglesia Católica que también se llama carismáticos. Bien, bueno, eso lo iremos aprendiendo poco a poco a medida que avancemos en nuestro estudio. El modelo evangélico, porque nuestra crítica no va hacia los demás grupos, sino al modelo evangélico de la actualidad. Y nuestra crítica es un examen para que nosotros sepamos dónde estamos situados respecto a la palabra de Dios. Finalmente es la palabra de Dios la que contiene la verdad de Dios. Dios se reveló al hombre y reveló todo lo que quiso revelar a través de su palabra, la Biblia. La Biblia ha estado siendo estudiada desde Génesis hasta Apocalipsis los últimos 2000 años, y por supuesto durante esos 2000 años han aparecido contradictores de la Biblia. Personas que han alegado que la Biblia es un fraude, que la Biblia la escribieron los hombres. Claro, la escribieron los hombres, no pudieron haber sido burros o gallinas, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, y 2000 años de contradicción, la Biblia lo ha soportado y ha salido siempre victoriosa. En 1987, un hombre en los Estados Unidos, en el New York Times, que es el periódico más leído en los Estados Unidos, ofreció públicamente una recompensa de $1,000. $1,000 en 1987 era mucho más que lo que es hoy. Ofreció una recompensa de $1,000 para cualquier persona que pudiera demostrar un desacierto científico en la Biblia. Estamos en el 2001, ya vamos terminando el 2001 y todavía los $1,000 no han sido cobrados. 2021, ¿qué dije yo? Chanfle. 2021, discúlpeme. Ok, entonces, la Biblia es nuestra base de fe, porque ella es la que nos da el contenido de fe. La fe nos la da nuestro Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Estas tres cosas, dice, estas cosas no son de vosotros, sino que es don de Dios. Don de Dios. Dice, no por obras, para que ninguno se gloríe, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos da la fe? O sea, ¿quién nos da la gracia? ¿Quién nos da la salvación? ¿Y quién nos da la fe? Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios para nosotros.
Pero a esa fe hay que darle contenido. Es como que alguien te regale un vaso hermoso, bien bonito, un vaso de cristal, digamos que está tallado, que tiene figuritas hermosas, y tú lo mantienes vacío ahí porque lo quieres como adorno, no le das uso. A la fe hay que darle uso, hay que darle contenido. El problema es que la posmodernidad le ha venido dando un contenido equivocado a la fe de los creyentes. Y contra eso es que nosotros estamos. Explicábamos la vez pasada y hay que reiterarlo, nosotros no señalamos a las personas, sino a las acciones. Nosotros amamos a las personas, pero tenemos que denunciar las acciones, incluso acciones que entre nosotros mismos se han presentado. No estamos queriendo tampoco ser elitistas, no queremos ser sectaristas, todo lo contrario. Queremos mantener la comunión entre nuestros hermanos por el mismo espíritu. Pero hay que definir bien el contenido de nuestra fe. Amén. Dicho esto, voy a invitarles que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Solo vamos a leer un versículo. Efesios 5, verso 18. Los hermanos que encuentren, por favor, me dicen amén. Amén. Aleluya. Ya. Eso, ya encontraron los hermanos. Famoso este versículo del apóstol San Pablo. Yo lo leo a favor de usted. La bendita y santa palabra del Señor dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí la palabra Espíritu está con mayúscula. Asumimos que es ser llenos del Espíritu Santo. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de esta palabra. Amén. Recordemos, hace 8 días, la última vez que yo estuve aquí, bueno, sí, hace algo más de 8 días, explicábamos la definición del título de nuestra enseñanza: espiritualidad genuina y saludable. Que dejábamos la palabra espiritualidad para lo último y empezamos a hablar de la palabra genuina, que cuando hablamos de espiritualidad genuina estamos hablando de espiritualidad bíblica, porque la experiencia del creyente debe equipararse dentro de los parámetros bíblicos. La Biblia es un libro que nos cuenta las experiencias de hombres y mujeres que tuvieron una relación con Dios. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, fallaron igual que nosotros. Le fallaron a Dios igual que nosotros. Y de esas experiencias nosotros podemos aprender. Personas que entregaron sus vidas por la causa de Dios, que no tuvieron reparo en ser sacrificados, en ser martirizados. El caso de Esteban, por ejemplo, que lo tenemos en la Biblia, y su ejemplo nos puede ayudar, ¿verdad? Esa experiencia de Esteban con Dios nos puede ayudar. La experiencia de los apóstoles, que luego explicaron a través de las cartas, a través de las epístolas, su relación con Dios y cómo debe ser esa relación con Dios. Eso nos puede ayudar. Pero nuestra experiencia no debe disociarse de las Sagradas Escrituras. Si la espiritualidad va a ser genuina, debe ser bíblica. Número 2, espiritualidad saludable. Saludable, nosotros estábamos hablando que la palabra saludable queríamos decir equilibrada, no desequilibrada. Y por eso es que es inevitable, al asumir este tema, es inevitable no hacer la denuncia. Y dejamos para lo último
La palabra espiritual. Bueno, la palabra espiritual, espiritualidad, tiene muchos usos en el Nuevo Testamento. Nos habla de los dones, que dice que son espirituales, nos habla de los sacrificios espirituales. Por allá Pedro nos habla que nosotros somos casa espiritual, casa de Dios espiritual, y que nosotros somos piedras vivas y que debemos dar sacrificios espirituales. Los himnos y los cánticos deben ser también espirituales, que la mente debe ser espiritual, que las bendiciones son espirituales, que ya Dios nos bendijo con todas esas bendiciones, pero son ¿qué? Espirituales. Entonces la palabra espiritual se usa para muchas cosas. A lo último, llegamos a la conclusión de que la palabra espiritualidad en el creyente se refiere a madurez. Cuando una persona es madura en su relación con Dios, esto quiere decir que la persona es espiritual. Pero para la madurez se requieren tres cosas. Número uno, la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es el milagro espiritual que sucede en el creyente, en el espíritu del creyente, cuando acepta a Cristo como su Salvador. No hay nada más que hacer sino aceptar a Cristo como Salvador. Aprovecho entonces que empezar con la denuncia. El evangelio que se predica diciendo: ven a Cristo y acéptalo como Señor y Salvador, es un evangelio incorrecto. Explique, hermano Carlos. Con mucho gusto yo se lo explico. La Biblia no nos requiere de nada más sino de la fe en Cristo como Salvador. Para tener vida eterna debemos creer en Cristo como ¿qué? ¿Qué significa creer en Cristo como Señor? O sea, que cuando la gente predica que hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador para tener vida eterna, dijimos, es un evangelio impreciso, un evangelio incorrecto. ¿Por qué? Porque ¿qué implica aceptar a Cristo como Señor? Es dejar que Él se entrone en mi vida. Es permitir que Él sea el gobernante, el rey de mi vida. Lo que quiere decir que yo soy su súbdito, que yo debo obedecerle en todo. Y mis queridos hermanos, la Biblia enseña sobre personas salvas, sobre personas que ya tenían vida eterna, pero que aún así desobedecieron al Señor. Ejemplo, hay varios, pero para ahorrar tiempo, ejemplo, el buen Pedro. Pedro no solo fue seguidor de Jesús 3 años y medio de ministerio, sino que él recibe el Espíritu Santo en Pentecostés. De hecho, él fue quien se puso de pie para dar un sermón de 3 minutos, y en 3 minutos se convirtieron 3,000 personas. Hoy día nosotros tenemos que predicar 3,000 sermones para que se conviertan 3. El buen Pedro ya tenía el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo implica que tenía las arras de la herencia, las arras de la salvación, la garantía de la vida eterna. No hay duda de eso. Pedro tenía el Espíritu Santo. De hecho, era tanto lo que el Espíritu Santo llenaba a Pedro, que la Biblia también dice que sacaban los enfermos en la calle para que la sombra de Pedro, al tocarla, la sombra de Pedro tocaba a la gente y la gente se sanaba. En una ocasión iba a orar al templo juntamente con Juan, y había allí un cojo en la puerta llamada la Puerta de la Hermosa, porque el templo tiene varias entradas, o tenía varias entradas. Una de esas entradas llamada la Hermosa. Ahí estaba el cojo. Saben ustedes que por la ley los que tenían defectos físicos no podían entrar al templo, tenían que estar a las puertas. Entonces él pedía limosna y extendió la mano hacia Pedro, hacia Juan, esperando que ellos le dieran algo. Pero Pedro se queda mirando al cojo y le dice: ¿sabes qué? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Lo agarra de la mano y le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que este hombre se levantó y andó. O sea, es decir, se sanó. ¿Cómo se sana un cojo?
Pregunta, ¿cómo se sana un cojo? Dejando de cojear, pero ¿qué es un cojo? Un cojo que tiene una pierna más corta que la otra. Y si se sanó, ¿qué pasó? Le creció la pierna igual que la otra y pudo caminar bien. Y era tanta la emoción de este hombre que este hombre comenzó a decir que había sido sanado. La gente que lo conocía, que llevaba tiempo ahí pidiendo, vieron el milagro. Una multitud que estaba a esa hora orando en el templo y se desató una gran polémica. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Y Pedro y Juan aprovechan y predican el evangelio y hablan sobre Cristo Jesús, el que a días pasados habían matado ahí mismo en Jerusalén, pero que había resucitado y que este era el Mesías prometido para Israel. Y bueno, ese era el mensaje, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo hacía. Pero capítulo 10 del libro de los Hechos encontramos a Pedro ayunando, y también estaba en un ejercicio espiritual. Él no estaba haciendo nada indebido, estaba ayunando, buscando del Señor. Dice que cuando quiso levantar el ayuno, mientras le preparaban en la casa donde él estaba, le preparaban algo de comer, él subió a la azotea, y cuando estuvo en la azotea tuvo una visión. Y dice que del cielo vio que era un pergamino que se desenrollaba, y en ese pergamino estaba toda suerte de animales impuros para los judíos, animales que no podían comer. Hago un pequeño paréntesis para que esto no quede así y suelto. Animales que no se podían comer, sí. La ley de Moisés estipulaba que, por ejemplo, un animal que fuese rumiante, pero que no tuviera hendida la pezuña, era un animal inmundo, no se podía consumir. ¿Me voy a entender? Por ejemplo, el caballo. El caballo es rumiante, pero no tiene la pezuña hendida. El marrano tiene la pezuña hendida, pero no es rumiante, tampoco se podía comer. ¿Sí me voy a entender? Bueno, cierro el paréntesis. Ahí estaba, en ese pergamino, toda suerte de animales impuros para los judíos. Y oyó una voz, Pedro oyó una voz, ¿de quién? Del Señor. Diciendo: Pedro, mata y come. ¿Y qué contestó Pedro? Pedro dijo: no. Y después dijo: Señor. Sin vergüenza, diciéndole Señor al Señor, pero negándose a la orden del Señor. El Señor no le estaba diciendo: Pedro, si te provoca algo de lo que ves ahí, puedes matar y puedes comer. No. Pedro, te recomiendo que mates y comas. No. Le dijo: Pedro, te aconsejo que... No. Era una orden: Pedro, mata y come. Y dijo: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda jamás yo he comido. Y dice la Biblia que por 3 veces el Señor le insistió: mata y come. No, Señor, que mata y come, que no, Señor. Entonces después dijo el Espíritu Santo, le dijo a Pedro: Pedro, más bien, ¿sabe qué? No chiste nada, baje, que vinieron a buscarlo. Y eran 2 mensajeros de Cornelio para que fuera a predicar. Eso es otra historia. ¿Qué quiero decir con esto? Pedro era un hombre con el Espíritu Santo, era un hombre que tenía ya vida eterna, pero se estaba rehusando a una orden del Señor. Por eso quiere decir que él todavía no había rendido su vida al reinado, al señorío de Cristo. Y si ese ejemplo, porque hay varios, si ese ejemplo nos dice que Pedro ya era salvo sin haberse sometido a Cristo, que por supuesto él después se sometió. Pero eso quiere decir que quienes predican que hay que aceptar al Señor y Salvador, no, hay que aceptarlo como Salvador. Y la persona que lo acepta como Salvador, el Espíritu Santo viene y hace un milagro en su espíritu. Ese milagro en la Biblia se llama el nuevo nacimiento. Y ahí también lo llama el apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, lo llama la regeneración. Entonces, hermanos queridos, para poder ser una persona espiritual hay que haber sido regenerado. Hay que haber nacido de nuevo. Nacer de nuevo es aceptar al Señor Jesús en su corazón. ¿Listo? Ahí vamos bien, ¿cierto?
Entonces, para tener espiritualidad hay que, número uno, ser regenerado. Número dos, que el Espíritu Santo habite en la persona. Porque el Espíritu Santo es el que direcciona, el Espíritu Santo es el que nos da la seguridad de la vida eterna, Él es el que nos ayuda en la intercesión. La Biblia dice, si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles, intercede por nosotros. Él es el que reparte los dones de manera soberana. El Espíritu es el que lucha contra la carne. ¿Sabía usted que es el Espíritu Santo en nuestro espíritu el que lucha contra nuestra carne? No es el espíritu mío el que lucha contra mi carne. Es el Espíritu Santo el que viene bregando con la carne. La carne quiere cosas. La carne quiere carne. La carne quiere arroz. La carne quiere... Bueno, todo eso, la carne. Pero el Espíritu lucha contra la carne para que el hombre se direccione más hacia lo espiritual. Nosotros buscamos mantener la carne, es decir, que no nos falte el desayuno, el almuerzo, la cena, que no nos falte el vestido, que tengamos salud, y nos preocupamos por todas esas cosas y está bien hacerlo, pero nos preocupamos poco por lo espiritual. Entonces hay que tener dos. Número uno, regeneración. Número dos, hay que tener el Espíritu Santo. Y número tres, se necesita de tiempo. Para ser espiritual se requiere de tiempo. Uno no puede pretender que alguien se convirtió al Señor Jesús hoy y que la otra semana ya tenga un nivel espiritual como el del apóstol San Pablo. Eso no pasa. Se necesita de tiempo, se requiere de tiempo. Pero decíamos que la velocidad multiplicada por el tiempo nos da la distancia, ¿verdad? Que si por ejemplo alguien conduce a 60 kilómetros por hora sin parar y con esa velocidad constante y condujo durante 10 horas, a las 10 horas se bajó del automóvil, ¿cuánta distancia recorrió? Los matemáticos, ¿ah? A 60 kilómetros por hora, durante 10 horas, ¿cuántos kilómetros recorrió? 600 kilómetros, muy bien, me caen bien. 600 kilómetros, entonces cuando tú multiplicas la velocidad por el tiempo, te va a dar la distancia. Entonces la distancia hasta la madurez espiritual se puede cubrir en un tiempo más corto, se puede obtener si se acelera. ¿Y cómo se hace para acelerar? Y aquí habíamos dejado todo hasta aquí, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para acortar el camino, para acelerarme hacia la madurez? La respuesta es con la llenura del Espíritu Santo. Explique, pastor, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Ahora sí vamos al Efesios 5:18, que ahí fue donde empezamos. Efesios 5:18, el apóstol San Pablo dice, atención a la forma en que el apóstol Pablo escribe en este pasaje: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Todo se disuelve con el vino. La persona que se embriaga, aquí utiliza la palabra vino porque era el licor más común. Además, las religiones paganas de ese tiempo se embriagaban pensando que en ese estado podían entrar en contacto con sus dioses. Y es por eso que el apóstol Pablo dice aquí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No están los 5 sentidos, no está el juicio cabal. ¿Por qué? Porque la persona está siendo controlada por el licor. ¿Sí? ¿Usted qué dice, no? Si usted alguna vez se embriagó, lo recordará. Si usted nunca se ha embriagado, pero ha visto a alguien que sí, también lo podrá ver, ¿verdad?
El otro día yo vi una persona, un hombre ebrio. Se cayó. De la borrachera cayó. Y trataba de ponerse en pie y no podía. Quedaba en cuatro patas así. Y trataba y no podía. La borrachera le ganaba y volvía y caía de cabeza. Se raspó la cara, etcétera, haciendo el ridículo, hermano, porque estaba completamente dominado, controlado. ¿Por qué? Por el licor. Entonces aquí el apóstol Pablo dice: antes bien, sed llenos. Otra vez aquí ahí está el imperativo. Es una exhortación imperativa. ¿Qué significa eso? Exhortación quiere decir que nos anima, y la palabra imperativo significa que es una orden. Sed llenos. No dice, yo les recomiendo que sean llenos del Espíritu. Yo les aconsejo que sean llenos del Espíritu. No, ahí dice, sed llenos, es una orden. O sea que por primera vez en la Biblia encontramos una exhortación a que el Espíritu Santo nos llene. O sea que si hay una orden para que seamos llenos, los que son los agentes, por así decirlo, los protagonistas para que la llenura se efectúe, somos nosotros. El Espíritu Santo siempre quiere llenarnos, pero nosotros no siempre queremos. O puede que queramos, pero no hacemos lo necesario para que el Espíritu Santo nos llene. Si el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo nos va a controlar. Y cuando alguien es controlado por el Espíritu Santo, cuando alguien es direccionado por el Espíritu Santo, cuando alguien es guiado por el Espíritu Santo, hará conforme a lo que el Espíritu Santo ya ha dicho en las Sagradas Escrituras. Vamos a primero explicar lo que no es la llenura del Espíritu Santo. Lo que no es. No es llenura del Espíritu Santo hacer algunos movimientos estrambóticos para tratar de demostrar a los demás que el Espíritu está moviéndose en la persona o lo está llenando. En algunas reuniones, claro, hay que poner esto en las cabales dimensiones. Mire, cuando el Espíritu Santo llena a una persona y el Espíritu Santo controla a la persona, el Espíritu Santo podrá hacer que la persona haga lo que el Espíritu Santo quiere que él haga. O sea, que si él quiere que la persona se humille y se tienda en el piso adorando allá, lo hará. Lo que sucede es que en las reuniones evangélicas se ha vuelto costumbre que algunos, y yo no sé eso desde cuándo empezó, algunos quieren demostrarle a los otros hermanos que están reunidos con ellos que son más espirituales. Y cada que o hay alabanza o alguien está orando, empiezan a temblar y empiezan a hacer algunos movimientos, empiezan a revolotear. Fui a una congregación porque me invitaron a predicar allí hace unos años y no en esta ciudad, en otra ciudad. Yo me hice en las primeras sillas yo llevaba un maletincito, en el maletincito yo llevaba la Biblia, yo llevaba ahí un pañuelito para uno secarse, el sudor y esas cosas. Yo dejé mi maletincito al lado de la sillita y yo estaba ahí sentado en la silla. Y de repente el que estaba dirigiendo dijo: hermanos, ahora vamos a empezar a adorar al Señor, vamos a alabar al Señor. Por favor, todos de pie. Entonces yo me puse sobre mis pies. Y empezaron los hermanos a cantar, unas hermanas que cantaban muy bonito a cantar. Hermanos, 30 segundos después yo cerré mis ojos para cantar. Me gusta cerrar los ojos para cantar. Y cuando sentí fue que voló mi silla detrás de mí. ¡Puf! ¡Puf! Y por allá alguien me empujó. Yo volteé a mirar y habían una cantidad de hermanos y hermanas revoloteando y botando sillas por todos lados. Y Dios mío, yo me tuve que hacer a un lado.
al pie de una columna, ahí quieto, porque no sabía qué hacer. Y yo vi que para esa congregación era normal, hay que respetarlo, pero hay que mirar con qué objeto lo hacen. ¿Con qué objetivo se hace eso? A mí me pareció, con todo respeto hacia los hermanos allá, me pareció que eso era desorden. Y la Biblia, ¿qué dice? Que todo lo que hagamos, lo hagamos decentemente y con orden. Amén. ¿Dicen amén los hermanos? ¿Han leído ese versículo? Si no, eso está en 1 Corintios capítulo 14, el último versículo de ese capítulo. Haced todo decentemente y con orden. Entonces, me parece a mí que algunos hermanos quieren hacerle saber a los otros que el Espíritu los está llenando, por hacer algunas cosas. Y en el estudio vamos a mirar cuáles son las características de una persona llena del Espíritu Santo. Y les aseguro, por la Biblia, es todo menos eso. El Espíritu Santo puede llenar a alguien, como fue el caso en el Pentecostés, y los hermanos comenzaron a orar en otras lenguas, sí. Pero no necesariamente la persona que ora en lenguas es porque está siendo llena del Espíritu Santo. Sobre todo cuando se repiten las 2 o 3 palabras en lenguas que el Espíritu les ha dado, porque no estamos hablando que el Espíritu no les dio. Estoy diciendo que el Espíritu sí dio. Pero cuando se repiten las 2 o 3, eso no es el don, porque el don se llama don de géneros de lenguas. ¿Saben ustedes lo que significa eso? Géneros de lenguas. Una persona que puede hablar en todos los idiomas terrenales, si el Espíritu Santo le da que hable en todos los idiomas terrenales, y también habla en el idioma angelical. El apóstol San Pablo dice en el capítulo 13 de 1 Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. A eso se le ha llamado en la teología como la glosolalia. Y hay personas que tienen el don de géneros de lenguas. Y Pablo dice que cuando alguien tiene ese don, tiene que asegurarse también de que esté el don de la interpretación de lenguas. Les voy a decir hasta donde yo he apreciado que cuando una persona está ministrando, cuando una persona está orando y de repente reemplaza la oración con el entendimiento para orar con 2 o 3 o 4 palabras en lengua, no es porque está siendo llena del Espíritu, sino porque el alma de esa persona está sufriendo. ¿Sí? El alma sufre porque la persona percibe que Dios quiere hacer algo, pero la persona no sabe qué cosa. Entonces, como no sabe qué cosa, hay que orar en lengua, usar el recurso que el Espíritu le dio. ¿Me estoy dando a entender? Tenemos que explicar esto. Porque muchas veces en algunas congregaciones, y hay personas que se asustan, y Pablo dice, cuando ustedes oren en lenguas, vea, que haya alguien que interprete, porque si llega alguien por primera vez que no sabe de estas cosas, va a decir que ustedes están locos. ¿Sí o no? Imagínense, llega una persona nueva a nuestra reunión y empieza por allá un hermanito con la chiripiorca espiritual. Y entonces un hermano que vio a esa hermana ahora así, entonces dijo, no, yo también hablo en lengua, y también empieza. Y por allá otro, y ya, no estamos burlándonos, hermano, no estamos burlándonos, sino que es que esas cosas pasan. Y hay que decirlas y hay que encararlas. Porque a veces esas cosas pasan y nadie dice nada, nadie habla, nadie da explicaciones. Vea, la persona llega y ve eso y no quiere volver. Le da miedo, se asusta.
¿qué estará pasando ahí? Dios mío, ay, Dios. Yo como que vine el día que no era. Más bien que me inviten cuando sea para estudio bíblico. Ay, Dios mío. Claro, como la persona no entiende todavía las cosas, se asusta. Ahora, empiezan a hablar en lenguas todo el mundo a tiempo y como dice el apóstol Pablo, pero nadie interpreta, entonces ahí no se sabe qué era lo que estaba pasando. Media hora después todo el mundo quedó en su normalidad y eso como para qué fue. ¿Alguien se salvó? Dios quiere hacer algo, que Dios lo comunique, pero nadie dijo nada, ¿verdad que sí? En cambio, escuchen hermanos, en cambio, cuando no es usar el recurso, porque el recurso está, cuando yo hablo del recurso es que el Espíritu Santo le dio al hermano, le dio a la hermana el hablar unas lenguas, pero no le dio el don de géneros de lenguas, porque cuando el don del género de las lenguas se manifiesta, le voy a contar un testimonio. Un hombre que practicó artes marciales, llegó al cinturón negro y quiso más, entonces ahí ya empiezan a meterse con primer dan, segundo dan, tercer dan, cuarto dan, quinto dan, séptimo dan. Y esas cosas ya se meten con cosas metafísicas, con mantras y con meditaciones y un poco de cosas de estas. Y este hombre aprendió mandarín antiguo. ¿No saben ustedes, hermanos queridos, qué es el mandarín? No vaya a decir que el esposo de la mandarina. El mandarín es un idioma que se habla en China. Todavía se habla, sino que hay un mandarín antiguo. Y este hombre estudió ese idioma para poder leer algunos libros que tienen unos secretos ahí espirituales y todo, hermano. El hombre estaba tan metido en esas cosas, pero alguien lo invitó a la iglesia. Y él le había dicho que sí iba, pero no iba. A lo último ya no pudo sacar más el cuerpo y vamos. Y se fue. Llegaron temprano, entraron y se sentaron en unas sillas ahí mientras no había empezado el culto, porque llegaron bien temprano. Entonces llegó una viejita y se arrodilló ahí a la silla siguiente donde estaba el hombre invitado. O sea, el hombre que les estoy comentando. Y esta hermanita se arrodilló a orar y comenzó a orar en géneros de lenguas. Y hágale, y ore ahí, pero ella ahí arrodilladita, y ore, y este hombre que estaba ahí sentado empezó a llorar, y a quebrantarse. El amigo que lo había invitado lo ve así, y él entonces se preocupó todo, y le dijo, ¿qué pasa? Dijo, no, Dios es real, existe. Dios me está hablando a través de esta viejita y me está hablando en mandarín antiguo. Y Dios le estaba dando un mensaje de que se arrepintiera, que no le iba a dar más tiempo, que se arrepintiera. La viejita no sabía nada, porque ella no había aprendido eso. Era el Espíritu Santo que le daba que hablara esas cosas. También un amado hermano y amigo nuestro que aquí ha venido a predicar me contó que en cierta ocasión, en una reunión, un hombre empezó a orar en otras lenguas. Y oraba en otras lenguas y en otras lenguas. Y todo el mensaje que le estaba dando mientras ese hombre oraba, porque estaba orando, se lo estaba diciendo a otra persona que conocía esa lengua. Y decía todo el mensaje. Cuando ya el hermano paró de orar, entonces el otro habló y dijo, todo lo que él estaba diciendo, me lo estaba diciendo a mí. Y me estaba diciendo cosas que solo Dios sabe de mí, en ese idioma que el otro sabía. ¿Me voy a entender? Lenguas reales dadas por el Espíritu Santo con una utilidad.
Entonces no es cuento, hermanos queridos, que a veces hay reuniones. Aquí no, gracias al Señor, aquí no. Aquí estamos dando a conocer estas cosas para que por si las vemos en otros lugares, porque por allá en las iglesias de Corea del Norte es que pasan esas cosas. Por aquí, iglesias de por aquí casi no. Pero hay gente que piensa que el Espíritu Santo son movimientos bruscos, a veces una risa incontrolable. Y se ríen, y se ríen, y se ríen, y se ríen. Y la gente, es para que la gente piense, uy, lo tiene poseído el Espíritu Santo, ahí lo está llenando, lo está llenando, lo está llenando. ¿No negamos que el Espíritu Santo puede poner a reír a una persona? Sí, claro que sí. La pregunta es, ¿para qué la puso a reír? ¿Qué ocurrió mientras él estaba riendo? Tiene que haber una utilidad en la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta como Él quiera manifestarse, sí. Y podemos estar listos para lo que el Espíritu Santo quiera y puede hacer en medio de nosotros. Pero debemos siempre saber que cualquier manifestación del Espíritu Santo es porque tiene un objetivo, tiene una finalidad, tiene una utilidad. La iglesia de Cristo va a ser edificada. Para eso son los dones, para que la iglesia de Cristo sea edificada. Entonces, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo son muchas otras cosas que no tenemos el tiempo para enseñarlas esta noche. Tenemos que ir para más adelante. Ahora, ¿cómo busco la llenura del Espíritu Santo? Porque si yo puedo ser lleno del Espíritu Santo, si la Biblia dice que yo soy el responsable de ser lleno, porque hay una orden que me dice, sed llenos, no dice, esperen a ser llenos. No dice, vea, ustedes cuando lleguen al templo arrodíllense y después de 15 minutos esperen que el Espíritu Santo los va a llenar. No dice eso, no dice eso. Dice que soy yo el que tengo que buscar la llenura. Yo debo ser lleno. Pero ¿cómo debo ser lleno, hermano Carlos? Porque yo quisiera ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y para qué quiero ser lleno del Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo me controle. ¿Y para qué quiero que el Espíritu Santo me controle? Para que se acelere mi crecimiento hacia la madurez. Porque yo quiero ser un cristiano espiritual. Entonces, dígame, hermano Carlos, ¿cómo hago para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo? Entonces, no se pierda la próxima vez que este humilde servidor esté aquí. Vamos a seguir con el estudio. No lo podemos decir todo de una vez. Tengo que dejarlo provocado a usted, porque si yo se lo doy todo. Vea, hoy les hice un rico almuerzo a mi familia, gracias al Señor. El Señor me permitió meterme a la cocina y preparar un rico almuerzo. Ahí están mis hijos. Levanten la mano si les gustó. Ay. Entonces dijo mi hija, hasta antes de venirnos ahorita que veníamos para el culto, me dijo, uy, no, yo todavía me siento llena. Entonces yo me vine pensando, dije, no, si yo allá con la palabra del Señor, que es un alimento espiritual, les doy a los hermanos todo, van a quedar muy llenos. Y dicen, no, quedé tan lleno que por dentro de un mes que vuelvo a la iglesia, cuando me vuelva a dar hambre. Entonces yo quiero dejarlo con un poquito de hambre, hermanos queridos. La próxima vez que el Señor permita, vamos a hablar de cómo ser llenos del Espíritu Santo y las características de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Padre, gracias. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nosotros en esta noche hemos invocado tu nombre, te hemos adorado, te hemos bendecido con cánticos de alabanza, nos hemos gozado en tu presencia y sabemos que tú eres un Dios, Señor, que en reciprocidad no dejas que el corazón que te busca se vaya vacío. Por eso yo en esta noche, Señor, ya que hemos hablado del Espíritu Santo, te ruego que por tu Espíritu
Espíritu convenzas a los presentes de pecado, de justicia y de juicio, Padre, y trae un mover en medio de nosotros de una manera extraordinaria. Prepáranos para lo que se viene, prepáranos para lo que tú tienes reservado para este tiempo, para tu iglesia, y prepáranos, Señor, para que cuando llegue no seamos desmedidos, no seamos livianos, no seamos, Señor, irresponsables, sino que sepamos administrar todo este contenido que tú nos das, Señor de la gloria, todo este depósito que tú nos das de tu Espíritu. Permite, Dios de la gloria, que a medida que llegan las personas a nuestra congregación, sientan, Señor, que este es un lugar en donde hay una fuente de vida eterna. Salpica para cada uno de ellos, Señor de la gloria. Señor, permite que los espíritus, los corazones sean inquietados, Señor, sean personas con hambre y sed de tu palabra. Permite, Padre de la gloria, que si alguno en medio de nosotros esta noche tiene, Señor, algún malestar físico, que si alguno entre nosotros ha venido enfermo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros oramos para que todo malestar físico sea ahora mismo, Señor, sanado de manera sobrenatural, porque tu palabra lo dice, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, administramos en esta hora, Señor, que la sanidad divina se mueva en medio de nosotros, Padre. Cualquier malestar, cualquier dolencia, cualquier virus, cualquier bacteria, ahora salga del cuerpo sin hacer daño alguno, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro también por tu palabra y conforme a lo que está escrito, Señor, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino para lo que la enviaste, ella hará. Señor, gracias por quienes esta noche estuvieron aquí. Bendecimos a los que no pudieron venir en esta noche, los bendecimos a la distancia, bendecimos a todos los que van a ver este video en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sus vidas sean inquietadas, que sus vidas sean, Señor, promovidas a buscar la llenura de tu Espíritu. Nosotros pedimos la llenura, Señor. Nosotros pedimos una llenura. Haz como quieras en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llena desde los más pequeñitos hasta el mayor entre nosotros, y glorifícate de una manera especial en medio de nosotros en este tiempo, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.